semana académica con una conferencia, con una charla que me parece que es muy importante y muy de actualidad. Tal vez la primera vez que yo oí algo al respecto sobre inteligencia artificial, la oí yo en la parte de electrodiagnóstico hace más o menos hace como unos 10 o 12 años. Se la oí yo al doctor Jorge Gutiérrez. Él siempre ha estado muy adelantado con las cosas de ingeniería y esto. Y entonces me parecía sorprendente cómo de alguna manera eso nos iba a poder ayudar a hacer muchas cosas, pero esto definitivamente se expande a todas las áreas de la rehabilitación, no solamente a mejorar los algoritmos de interpretación de los estudios electrofisiológicos. Entonces, cuando nuestro residente Andrés Felipe me comentó que nos iba a dar esta charla, me dio alegría, me pareció muy oportuna y espero que todos la disfrutemos. Andrés Felipe. Gracias, público. Bueno, muy buenos días para todos, asistentes. Espero se encuentren bien. Vamos a dar pues no un paseo, pero sí un recorrido sobre el maravilloso mundo de la inteligencia artificial y pues qué aplicaciones o más bien en qué ha incidido en el aspecto de la rehabilitación, pues que no es un aspecto ajeno a nosotros y más que estamos laborando, o para nosotros los recientes que nos estamos proyectando a laborar en esta área, que no es menos importante y que merece toda la importancia del caso con respecto a las demás áreas de intervención del sector de la salud. Agradeciendo entonces de antemano la concurrencia a este espacio y pues, espero sea de su total agrado. Antes de iniciar, y pues de manera de interrogante, y me gustaría que el público participara, no importa, o sea, la idea no es entrar con tecnicismos, ni tampoco dar definiciones tan estructuradas. Las ideas todas son válidas independientemente de quién provengan. Entonces me gustaría conocer la opinión o las opiniones sobre qué conocimientos previos o qué ha escuchado sobre la inteligencia artificial, que han escuchado, si se les viene a la mente alguna referencia, así sea de cinematográfica de Hollywood, está bien. Entonces me gustaría escucharlo a ustedes. ¿Sí? Jorge. Bueno, utilizo para muchas actividades, trabajo, por ejemplo, ChatGPT es una herramienta, es una de las más utilizadas, incluso más utilizo, pero pues en general, en análisis de texto, también Big Data, por ejemplo, es un tipo de artificial bien interesante. Le manda una pico, por ejemplo, y te resume la información que hay y tiene muchos tipos. Vale, Jorge, gracias. ¿Alguien más quisiera participar, hacer algún aporte? ¿Qué? Sí. Para crear algo. Vale, gracias. Sí, profe. De alguna manera, el tornillo a mí siempre me ha asustado. Desde que lo veo en películas de ciencia ficción, la primera inteligencia artificial de la que tengo memoria es la de 2001 dice el espacio, ¿cómo se llamaba? Sí, la Stanley Kubrick. Exacta, sí, la computadora, pues sé que 2000 es una cosa donde de repente ella decide y es un ser autónomo, digámoslo así, es un ser y es autónomo. Y eso nos asusta, porque yo pienso que a los humanos pues nos hemos preciado de ser los inteligentes, ¿no? Que yo eso estoy ayudando mucho. Pero entonces que venga algo que suplante eso, lo asusta. Yo pienso que en vez de asustarnos, hay que entender eso y aprovecharlo. Sí, profe, gracias. ¿Alguien más? El segundo punto que quise traer aquí a manera introductoria
¿Será realidad? ¿Sigue siendo ficción? ¿Ustedes qué opinan? O sea, inicialmente esto parecía sacado de la ciencia ficción, como lo mencionó el profe, pues la película de Stanley Kubrick es una de muchas que hacen parte de un género que se llama sci-fi, y pues eso ahí se tiene una división enorme, una clasificación enorme, y ya vemos cómo a pasos agigantados, ya lo que veíamos en las películas y decíamos, no, pues esto no puede ser, ya es inviable, ahorita ya es una realidad, sino que ahorita se está tratando, o los que manejan esto están tratando de enfocarlo bajo distintos intereses, bien sea particulares o generales o universales. Y el tercer punto, de manera introductoria, pues vamos a mirar qué tan aplicable ha sido, qué tan aplicable puede ser y qué tan aplicable puede llegar a ser en un futuro para mejorar el abordaje y agrandar o enaltecer de alguna forma la rehabilitación humana. ¿Sí? Es increíble porque lo que van a desarrollar en 10 años será estar en que esperando 10 años, 3 años y Sí. paso como realmente acotaron los tiempos y que no hay que investir. Y yo le hablaba a ella que yo consideraba que realmente lo que nosotros hacemos de las manos y desde el razonamiento lógico, como que no lo va a poder hacer una máquina que sea tranquila por eso. Y aún se tiene la disciplina y será que realmente una máquina no va a poder estallar en la noche y generar un programa de ejercicio. Así es. Vale, gracias. Vamos a empezar con una pregunta. ¿Cuál crees que es el paso que pensamos hoy? Llegar a piso de la respuesta está en tu cabeza. Es el cerebro humano. La es más compleja y es más compleja. Lograrlo es precisamente el objetivo último de la inteligencia artificial. No se trata de resolver un problema, sino de crear una computadora que pueda pensar con los seres humanos. Pero para ello queda hablar con la inteligencia artificial está en todas partes, desde el sitio de trabajo a las recomendaciones de los textos, que está en nuestros campos, nuestras casas e incluso sobre el tráfico aéreo. Durante años hemos usado la inteligencia artificial siempre en 1997 de la computadora llegando al Partido Mundial de nada más no supuso expresar no puso a la persona no pudo pensar como un ser humano y no soy algunos hablan de peligro y la inteligencia artificial a la opinión que aparece mejora o incluso puede convertirse en un superhumano. Expertos pueden sentir ser posible siendo veremos es una carrera cultural a la sociedad personal, otros piensan menos estructural. Llega a su centro. Ahora siempre. Muy bien, este corto video de la BBC es para entrar un poquito más en materia y como, o sea, cuando se asignó el tema, cuando yo escogí el tema, afortunadamente el material videográfico sobre inteligencia artificial es vasto, es enorme. Entonces, abordar cada punto específico, punto por punto, en un espacio como una gran sesión es muy complicado. Entonces, la idea es abordar unos puntos generales, unos puntos clave, mencionar cuáles son los tipos de inteligencia artificial, desde
desde quién se viene manejando ese concepto, que es desde los años 50, ya lo vamos a mencionar en breve, y mirar a ver qué tenemos ahorita para ofrecerle a nuestros pacientes desde la parte de la rehabilitación. Entonces, la inteligencia artificial se considera, o es quizá la mayor revolución tecnológica del siglo XXI. Sus inicios se pueden situar a finales de los años 50, cuando el célebre matemático inglés Alan Turing, él se empezó a preguntar, se empezó a cuestionar sobre qué condiciones eran necesarias para considerar inteligente una máquina. Sus ideas quedaron reflejadas en el artículo Computer Machinery and Intelligence, artículo que posteriormente fue publicado en la revista Mind en 1950. 6 años más adelante, el concepto principal se acuñó por John McCarthy en el Dartmouth Summer Research Project on Artificial Intelligence, definiendo la inteligencia artificial como la ciencia y la ingeniería para fabricar máquinas inteligentes, especialmente programas informáticos. En la actualidad, prácticamente, y lo mencionó Jorge, ningún desarrollo tecnológico va a escapar o es ajeno a la influencia de la inteligencia artificial en situaciones cotidianas, como por ejemplo una cafetera que prepara, valga la redundancia, un café, un cappuccino, o incluso máquinas sofisticadas, en este caso los equipos robóticos, que ahorita se aplican en el contexto, de las cirugías complejas en una condición particular específica, llámese una patología cardíaca, cardiovascular. Entonces hay que preguntarnos, o más bien hay que recordar, ¿qué es la inteligencia? Si bien no hay un acuerdo general sobre su definición, durante el siglo pasado surgieron algunos enfoques, como la capacidad de dar buenas respuestas desde el punto de vista de los hechos, o una capacidad de llevar un pensamiento abstracto, o combinar habilidades que son necesarias para sobrevivir en determinada cultura, o también la capacidad para resolver problemas creando productos en base a determinados requerimientos. La capacidad de aprendizaje es un insumo importante cuando uno se trata de explicar en qué consiste la inteligencia. Otra pregunta que surge, ¿puede una máquina llegar a ser inteligente? Según la bibliografía que se revisó, los autores plantean que no, pero a título personal yo cuestiono mucho eso. ¿Por qué? Porque ya se han encontrado, ya hay evidencias de equipos, de robots, equipos de inteligencia artificial, de máquinas humanoides que ya tienen cierta capacidad de procesar información sin que necesariamente ellos tengan un estímulo externo, y como lo mencionó la compañera, estas máquinas ya tienen unos algoritmos diseñados que están programados para ejecutar determinadas tareas. Entonces, decir que una máquina puede llegar a ser inteligente, yo lo cuestiono mucho. Yo creo que esa brecha no es tan amplia como uno pensaría. Hay algunos términos que se relacionan con la inteligencia artificial. Pues el primero, que es la inteligencia artificial y que tiene que ver mucho con la ciencia y la ingeniería de creación de máquinas inteligentes, utilizando algoritmos o reglas, que estos siguen para imitar de alguna forma las funciones cognitivas humanas. En este caso concreto, para el aprendizaje y la resolución de problemas. El segundo término se denomina aprendizaje automático, o su equivalente en inglés, que es el machine learning. Es un subtipo de inteligencia artificial que tiene como objetivo mejorar la velocidad y la precisión del trabajo de los médicos. Y también se relaciona con técnicas estadísticas que permiten a las computadoras aprender de experiencias sin estar programados explícitamente. El tercer concepto se denomina tecnología de contabilidad distribuida. Este es un método que básicamente lo que quiere decir o lo que quiere significar es que se registran y se almacenan cierta cantidad de datos como si fueran unos libros de contabilidad. Algo muy parecido a lo que llevan los contadores cuando están haciendo la revisión de los activos, de los pasivos, del patrimonio, etc., etc. También está el procesamiento del lenguaje natural, que denota el campo de estudio que va a enfatizar las interacciones entre el lenguaje humano y las computadoras. Estas técnicas pueden capturar información relacionada con la salud no estructurada, analizar su estructura gramatical y posteriormente traducirla. Un concepto pues que para nadie es ajeno es el concepto del metaverso. ¿A qué hace referencia? Es un espacio tridimensional basado en la realidad virtual y aumentada, donde los individuos pueden utilizar unos elementos que se denominan avatares
para interactuar y conectarse entre sí. Esto se ha visto que tiene una influencia significativa en el campo de la atención en salud y está siendo utilizada en las áreas de la investigación, de la educación, de la formación, así como de la prevención y la gestión de enfermedades. Tenemos este otro elemento, pues que creo que para ninguno de los aquí presentes es ajeno, y es el ChatGPT, que básicamente es un agente conversacional que está basado en unos elementos de inteligencia artificial que utiliza el procesamiento del lenguaje natural y algoritmos de aprendizaje automático para simular conversaciones similares a las humanas. Y proseguimos entonces con el concepto de transformer o transformador, que constituye un modelo crítico de aprendizaje profundo y se utiliza en diversas áreas, a saber, visión por computadora, procesamiento del lenguaje natural y, por supuesto, del habla. Hay que recordar también cómo los seres humanos aprendemos o cómo llevamos a cabo este proceso de aprendizaje. Básicamente a través de ejemplos que van a inducir cambios en nuestra red neuronal. Esto nos va a permitir analizar sonidos, imágenes, movimientos, gustos, entre otras cosas. En este sentido, entonces, el aprendizaje automático de una máquina es similar, es decir, que se necesitan ejemplos para que ésta pueda extraer los patrones desde los datos para posteriormente hacer una extrapolación y tomar una decisión que es finalmente el objetivo de este tipo de tecnologías. Es tomar una decisión en base de ciertos estímulos que le están llegando y mediante un procesamiento enrutan y sacan una conclusión para fijar o ejecutar determinada tarea. Otro concepto importante a tener en cuenta es el de algoritmo, que es un conjunto de instrucciones o reglas definidas que no son ambiguas, ordenadas y finitas, que permiten solucionar un problema, realizar un cómputo, procesar datos y llevar a cabo otras actividades. Y el Machine Learning, pues ya se mencionó, este es un concepto que fue definido por Arthur Samuel como el campo de estudio que le da a los computadores la capacidad de aprender sin ser programados explícitamente. Y después sigue el Deep Learning o aprendizaje profundo. Es un subconjunto del aprendizaje automático que va a utilizar redes neuronales artificiales para imitar el proceso de aprendizaje del cerebro humano. Como ya vimos, entonces, el aprendizaje se basa en la exposición a determinados estímulos con refuerzos que pueden ser tanto positivos como negativos. Y pues a partir de esto nosotros vamos a crear conciencia y generar experiencias que nos van a permitir resolver problemas de todo tipo. Hay que recordar también que el aprendizaje humano es progresivo y se desarrolla a partir de la exposición a muchas situaciones. Y que este proceso, que puede llevar años en cambio, cuando ya se compara o se extrapola al manejo de los datos por parte de una máquina que obviamente nos va a superar en capacidad, en velocidad, en rapidez, puede trabajar 24 horas al día comparado con el ser humano que necesita periodos de descanso, no se agota y que tampoco va a tener funciones vitales. Y hay que mencionar otro concepto importante que es el Big Data o los datos, que van a ser uno de los puntos fundamentales que van a permitir que la inteligencia artificial haga un filtro, un cribaje, filtre los datos, considere los que le son más relevantes y ahí genere una respuesta. Entonces vemos aquí en la figura que a partir de un conjunto de datos van a seleccionar unos datos objetivos. Entonces, estos datos objetivos son los que se van a considerar para analizar el fenómeno en estudio. Luego se va a hacer un proceso de transformación a vectores de características, los cuales se dividen en tres grupos: conjunto de entrenamiento, el de validación y el conjunto de prueba. Los primeros se van a utilizar para entrenar el modelo aplicando el algoritmo de aprendizaje automático. Luego este va a sufrir un proceso de validación para comprobar si hay problemas o de sobre o de bajo ajuste. Y después se aplican pruebas para obtener alguna medida de efectividad, como la precisión. Luego, entonces ya cuando se han filtrado los datos y constituyen este modelo, este se va a poner a disposición del usuario para precisamente tener una información y generar una toma de decisiones. En cuanto a los tipos de inteligencia artificial, se distinguen aproximadamente unos 7. Entonces tenemos la inteligencia artificial estrecha, que revisando la bibliografía
lo relaciona con un carácter reactivo, tiene una memoria limitada y que está orientada a objetivos específicos. Su función es actuar en un solo rol para generar un pleno desempeño de su papel. Ejemplos de la inteligencia estrecha, asistentes virtuales, creo que algunos los han escuchado, el Siri, el Alexa, el Cortana, entre otros. El reconocimiento facial también hace parte de la inteligencia artificial estrecha, los filtros de spam que aparecen en los correos electrónicos y los sistemas de vehículos autónomos. El general ya es fuerte y profunda y es una máquina que ya puede imitar la inteligencia humana con una vasta capacidad de acción. Le va a permitir replicar actitudes para resolver diferentes cuestiones. Tiene el papel de pensar, lo que conduce a una comprensión única y no completamente robótica. Y la superinteligencia artificial ya hace referencia al concepto de una máquina que se va a volver consciente, se va a volver autónoma y se considera de pensar mejor y de ser más hábil pues, que los seres humanos. Es una categoría que, revisando la bibliografía, se considera que aún está en desarrollo y mejora, pero pues que está en un estado avanzado, ya no es algo primitivo, como se pensaba anteriormente. Y pues este modelo de superinteligencia artificial es el que vemos o el que hemos visto en las películas donde los robots tienen voluntad propia. Ejemplos de estos escenarios, pues está Yo Robot, está Terminator, está incluso Robocop, que es una película de los años 80, etc., etc. Y pues la idea o lo que se pretende con este tipo de inteligencia artificial es que precisamente sea un modelo de ayuda para el ser humano, sea un asistente eficaz para el ser humano. Pero como lo mencionó el doctor de los Reyes, pues hay una corriente, hay una línea que no tiene esos intereses precisamente, tiene unos intereses más oscuros, pero pues no es el objeto de la charla sentar polémica frente al tema. Según su funcionalidad, tenemos las máquinas reactivas con una capacidad limitada. Tenemos también las máquinas de memoria limitada que tienen o son reactivas, pero tienen una ventaja de tener una pequeña cantidad de memoria disponible, haciéndolas más avanzadas. Tenemos también la teoría de la mente, que ya se relaciona con las emociones, las necesidades y los procesos de reflexión que presenta la mente humana. Trata precisamente entonces de generar contenidos y generar reflexión a partir de estas entradas. Y tenemos la autoconciencia, que es el nivel de desarrollo más alto que puede alcanzar la inteligencia artificial, pero pues que esto va a llevar mucho tiempo y muchos esfuerzos, concretamente. Ahora entonces vamos a pasar al contexto que nos atañe el día de hoy, al contexto médico, al contexto de la rehabilitación. Entonces, desde tiempos inmemoriales la medicina se ha centrado en la cura para enfermedades y dolencias de todo tipo en los pacientes, donde primeramente se manifiestan los síntomas antes de poder tomar decisiones sobre la salud de una persona. Este enfoque está cambiando, pues, y como se mencionó en una gran sesión previa, ya mantenerse y envejecer con buena salud comienza a ser relevante y va a tomar un papel preponderante y va a ser prioritario en lo que tiene que ver con la sociedad y los modelos económicos. Además, la medicina está pasando de ser una disciplina reactiva a una predictiva, participativa, personalizada y preventiva, concepto que se conoce como la medicina 4P. Todo esto entonces va a llevar a que se puedan generar los datos, a que se puedan procesar ya en el contexto médico y se puedan tomar decisiones, no solamente para formular planes de tratamiento, sino también para definir conductas quirúrgicas, para analizar técnicas de imagen y también para formular los planes de rehabilitación. También hay que recordar que tanto la tecnología como la medicina siguen un camino paralelo o han transcurrido un camino paralelo en las últimas décadas. Los avances tecnológicos van modificando el concepto de salud y las necesidades sanitarias influyen notablemente en el desarrollo de esta tecnología. La inteligencia artificial, recordamos entonces, está formada por una serie de algoritmos que están muy entrenados, a partir de los cuales las máquinas van a ser capaces de tomar decisiones. Y trayendo a contexto en las aplicaciones, pues vamos a ver cómo determinadas máquinas pueden generar cierto tipo de acciones partiendo de unas programaciones previas.
Entonces, cuando miramos inteligencia artificial y la consideramos como un factor que habilita o que puede habilitar las medicinas del futuro, esto se resume en esta gráfica. ¿Bien? Entonces tenemos inicialmente las tecnologías, un smartphone, los registros médicos electrónicos, los datos del medio ambiente, que es un elemento que no se debe dejar de un lado si uno quiere analizar determinada condición en un individuo, los estudios de imagen, las series de tiempo fisiológicas, la genómica, tanto los sensores, los dispositivos, las redes sociales que también tienen una influencia notable. Y esto, a través del aprendizaje automático y del aprendizaje profundo, va a permitir realizar monitoreo y tomar decisiones. También se va a crear el concepto del paciente inteligente. También se está gestando y ya está en curso lo que constituye la salud digital personalizada, la medicina preventiva, el descubrimiento y pruebas de nuevas drogas o fármacos, así como también va a permitir realizar una administración eficiente y muchos otros elementos a tener en cuenta. Ahora entramos en el contexto de la rehabilitación. Aplicaciones que se han visto, muchas, tanto en las ramas físicas como virtuales. Se hace uso del aprendizaje automático y ese aprendizaje automático se aplica en la medicina perioperatoria, también en el control de las interfaces cerebro-ordenador, las neuroprótesis simbióticas, entre otros. También se va a evaluar los datos de los pacientes, ayudar a tomar decisiones clínicas y diagnóstico por imagen en el campo musculoesquelético. Esto también nos permite recordar que la inteligencia artificial y la robótica están transformando también las prácticas de investigación y la rehabilitación, con hogares inteligentes que ayudan a los residentes en las actividades diarias. También están los dispositivos móviles que van a recopilar datos y van a proporcionar información en pro para evaluar la mejora de la salud y el progreso o determinar el progreso hacia los objetivos de rehabilitación que se establezcan con el paciente. Y también tenemos otras herramientas como el ChatGPT, que va a proporcionar asistencia personalizada y colaborativa, y según en estudios que se han hecho en Estados Unidos y a raíz de la pandemia COVID-19, se establecieron modelos de rehabilitación basados en realidad virtual, que ahorita les muestro un gráfico donde está mucho mejor esquematizado la propuesta que ellos hicieron. Hay que recordar también que la rehabilitación tiene como objetivo mejorar la recuperación, reducir la discapacidad y optimizar los resultados de salud a través no solamente de los ejercicios, sino también de un componente educativo y sesiones de asesoramiento, que son vitales para que la persona o el paciente y su grupo familiar, su entorno familiar, tenga una adecuada adherencia a lo que uno quiere lograr con el paciente. Pero como todo, han habido varios obstáculos para que ese proceso de rehabilitación se lleve a cabo, como cuáles: el transporte, los horarios, las limitaciones económicas, la situación geográfica, los desplazamientos. Más si uno lo sitúa en el contexto local, pues eso lo vemos todos los días con los pacientes que ciertamente tienen dificultades para llegar a las sesiones de terapia. ¿Y esto en qué ha calado, sumado a la escasez de personal en el sector de la salud? Pues que los pacientes abandonen los programas de rehabilitación. Entonces, como les mencionaba, esta figura, tomada de un artículo que se publicó este año, esta figura muestra básicamente las etapas de un programa de rehabilitación virtual basado en inteligencia artificial. Entonces, estos programas suelen incluir una evaluación clínica, sea virtual o presencial, reuniones clínicas con pacientes y la prescripción de programas individuales de rehabilitación virtual. ¿Qué contienen estos programas? Sesiones educativas, ejercicios de entrenamiento, enfoques para mejorar la función y la movilidad, y esto con el objetivo de evitar estilos de vida o prácticas sedentarias. Se pueden utilizar o se han podido utilizar diferentes dispositivos de detección para evaluar los pacientes, recopilar datos fisiológicos y contextuales durante las sesiones de rehabilitación. Estos datos entonces se usan para desarrollar algoritmos de inteligencia artificial que permitan
medir las mejoras de los pacientes en el programa y proporcionar información, y a su vez emitir notificaciones para que los pacientes completen con éxito sus programas. Básicamente, pues, esta figura resume lo que se planteó en el estudio. Hay otro concepto interesante que es la neurorehabilitación metaversal, que es un enfoque de la inteligencia artificial que clasifica la función motora gruesa y ofrece ejercicios de recuperación a través de personajes virtuales. Esto en el aspecto, en el ámbito del COVID-19, permitió reducir la infección percibida por el virus y permitió también mejorar la función motora gruesa en niños con parálisis cerebral. La inteligencia artificial, ¿en qué otros aspectos se ha utilizado? En el análisis de la marcha, la detección de anomalías y patologías relacionadas en pacientes con osteopatías crónicas, artrosis y también la enfermedad de Parkinson. También la fisioterapia a domicilio, pues en los países en los cuales se lleva a cabo, con asesoramiento y seguimiento por parte de terapeutas digitales, ha sido exitosa. En los artículos que revisé, no mencionaban en ninguna parte los terapeutas ocupacionales, pero yo asumo de que ellos hacen parte de la rehabilitación también. Pero pues llama la atención que no lo mencionan de manera explícita. No, sí, es que pues, es el concepto de rehabilitación. O sea, y también en la medicina deportiva, también tiene su participación. ¿En qué aspectos? Mejorando la predicción de lesiones, el diagnóstico de riesgo, el seguimiento a los deportistas y la experiencia del paciente. Pero hay unos puntos que no son tan buenos, que no son muy fuertes, y es la falta de datos, la seguridad de los mismos y la aceptación por parte de los pacientes. Eso es una brecha que se ha documentado en la literatura y que ha limitado en parte o que ha generado un cierto estancamiento, sin querer significar que haya habido una regresión como tal. También es importante o ha sido importante en el análisis de macrodatos, en hacer predicciones y utilizar robots terapéuticos y también prótesis robóticas en la rehabilitación de accidentes cerebrovasculares. Hay que recordar que el término robot viene de la palabra checa robota, que significa trabajo duro. Entonces, pues, es para recordar el papel que tienen este tipo de dispositivos para ayudar a mejorar la salud de los pacientes. También se discutió sobre el uso de esta inteligencia artificial en diagnóstico de escaneado y detección también de marcadores bioquímicos en la cirugía mínimamente invasiva, y también se han generado y hay debates en curso sobre la importancia de la atención médica personalizada y la detección precoz de enfermedades como la demencia. También hay que mencionar las terapias ayudantes, que son las que se han diseñado para reducir el dolor sin utilizar fármacos, y las terapias pasivas, que es lo que describe la literatura, como la terapia láser de electroacupuntura, las terapias manuales, la radiación infrarroja y el uso de los campos electromagnéticos pulsados, que se han visto son útiles para usarse en el hogar y ayudar a reducir o a disminuir la carga de angustia, como los costes a nivel del sistema de salud y la carga del terapeuta. En cuanto al uso de robots y aplicaciones robóticas exoesqueléticas, que ya no es un concepto tan nuevo, que ya se ha visto desde hace algunos años, se describe que puede ser prometedor, pero su fiabilidad debe establecerse en procesos de validación clínica que se hagan de manera meticulosa y bien fundados para que tengan un impacto positivo en el proceso de rehabilitación, al tiempo que se puedan mejorar los resultados deseados de la terapia. También hay que mencionar los datos clínicos, que es una parte importante. Se aplica el concepto de los libros de contabilidad, que hace parte o constituye una biblioteca donde ya se va a poder seleccionar determinada información, se hace una clasificación y ahí se emite un plan de manejo. También hay que mencionar, y no es ajeno, lo respectivo a los costos, que esto puede generar una alta carga económica para el sistema, para el gobierno, para el Estado, y ahí es donde se debe primar o debe primar el paciente. Debe tenerse en cuenta su situación de discapacidad por la cual está atravesando en el momento,
Y pues esto hay que relacionarlo también con los problemas de equidad y las influencias tanto culturales como genéticas, y que eso también hace parte importante del individuo. Otro personal importante que se menciona en la bibliografía habla de los ingenieros, ¿sí? Que ellos también están implicados en este proceso y que ellos, a pesar de que hacen sus aportes, nos quedamos cortos en lo siguiente, y es que hay un aspecto que no lo quise incluir en la charla porque hubiera sido otra charla, pero tiene que ver mucho con la parte ética, los aspectos ético-legales a la hora de tratar de implementar estos programas, si se van a realizar medidas de tipo invasivo. Entonces, pues hay que tener en cuenta que se debe tener el aval de un comité de ética, sobre todo si se van a llevar a cabo estudios a nivel hospitalario, y pues teniendo en cuenta los principios éticos que favorecen al paciente. Y también hay que recordar que todo esto hace parte de algo que se llama la prevención primaria. Y como se mencionó previamente, ya la medicina está pasando de ser reactiva al concepto de las 4P. Entonces, básicamente es para hacer un hincapié en eso. Pasando a la realidad virtual, esto cada vez se está utilizando más para promover el bienestar físico y también cognitivo de los adultos mayores. Pero esto está en etapas iniciales del desarrollo y no se han logrado ofrecer soluciones concretas, que además no son libres de prejuicios y que también también se relaciona, perdón, con los costos. Esto es uno de los dispositivos que me parecieron interesantes y que se utilizan en el contexto de la rehabilitación, que se utilizan sobre todo para personas en situación de discapacidad, y que les va a permitir ayudarse en las actividades de la vida diaria, sobre todo en personas que tienen algún problema, alguna patología en miembro superior, que han sufrido alguna amputación o que tienen una condición limitante bastante marcada. Entonces, llama la atención este rompedor de huevos, es muy útil. Y estos otros que hacen parte de dispositivos que cortan y ayudan a cargar las llaves, por ejemplo. Me pareció muy interesante. Esto, como les dije, es una pequeña parte de todos los dispositivos que podemos ver o hemos visto que proporciona o que están enmarcados dentro de la inteligencia artificial. Esta frase tomada de este artículo publicado en el 2018 me pareció pertinente y me parece ayudar a resumir todo este camino que hemos recorrido, y habla de que la adaptación, la cooperación y la confianza están en el centro de rehabilitación. La inteligencia artificial y los robots van a mejorar la adaptación con orientación para el movimiento, las señales para las sensaciones, control del entorno y mejor conocimiento de la situación. Pero entonces esto nos lleva a plantear la siguiente pregunta: ¿cómo llegamos a confiar en tecnologías complejas que pueden buscar información personal o que pueden controlar equipos peligrosos? Pues eso es una dicotomía que o por lo menos yo de vez en cuando la planteo, porque si bien uno encuentra beneficios, si bien uno encuentra un marcado interés, pues uno no deja de pensar en esa parte, ¿sí? Pues como tratando de satanizar la inteligencia artificial. Entonces vamos a ver a continuación, esto es extraído de un evento que hubo en Shanghai. Entonces ahí vamos a ver otras aplicaciones de la inteligencia artificial. Uno de los aspectos más destacados del evento de coordinación de esta tecnología en la tema debido a la estrategia de justicia que PDN ha investigado sobre la mujer de la inteligencia artificial de la reacción de esta. Todo eso, ahora que yo llega. Ser capaz de utilizar su brazo izquierdo, así como su brazo derecho, se ha convertido en el principal objetivo de cualquiera que se perfeccione en eso. El 7 fue un cuarto objetivo. Después la mitad de su cuerpo paralizado. Como profesor de educación física,
Juan entiende que ahora mismo su prioridad son los efectivos de rehabilitación. Recuerdo que cuando me dieron el cuerpo de sobra, me dieron las armas, me dieron y las cogiera una con mi mano izquierda usando pañitos. Los resilientes a mi mano estaba con mi cuerpo sudado. Los programas terapéuticos ofrecidos en los hospitales de cerca. En comparación con la época en la que Juan sufrió su parto, las instalaciones médicas hizo que la búsqueda del desarrollo de los servicios de A fin de planos, pero se asocia a la rehabilitación y es necesaria muchas personas. Hoy se ha descubierto los temas de los que necesiten que hospitalizar a años. Ahora, ¿dónde hay trabajo hecho por los humanos que te ha ayudado por máquinas? There are many sensors embedded inside the device. Hay muchos sensores incorporados a este dispositivo. Por eso podemos saber, por ejemplo, si nuestros pacientes se mueven en línea recta y la velocidad del movimiento avanzado presenta rapidez, porque está usando la fuerza del diseño correcto. The correct force pattern. El robot Spiritual One, desarrollado por inteligencia Fourier de la empresa Check, ayuda a proveer soluciones inteligentes para la rehabilitación de los sistemas locales. Como su pantalla de dispositivo, y el puesto un robot que ayuda a recuperar las funciones animales. Pacientes que lo necesitan normalmente transmiten la prioridad para bajar y este dispositivo en realidad. Se que está en el robot es la escuela. Se dice que es fuerte, disminuye los robots inteligentes pueden proporcionar servicios de rehabilitación en viviendas, asilos hospitales, en el ámbito comunitario. Esto antes era impensable. En los centros de rehabilitación, pacientes y doctores afirman que la mayoría de robots en uso disponen de margen de mejora en términos de flexibilidad, habilidad e incluso eficiencia. El objetivo es la integración de dispositivos más inteligentes desde técnicos. Muy bien. Shanghai acoge esta semana la vez. Bueno, ya para terminar, para llevar a casa, para reflexionar, para tener en cuenta, hay que recordar entonces o sintetizar desarrollo, en cuanto al desarrollo de los sistemas de máquinas tecnológicas con inteligencia artificial, son capaces de integrar muchos volúmenes de datos y aprender a reconocer patrones. Y esto pues va a ser prometedor para mejorar la carga de enfermedades crónicas en la última etapa de la vida, ya si nos situamos en el contexto del adulto mayor. Pero ¿qué pasa con esto? En la actualidad existen pocas observaciones sólidas en el campo de la inteligencia artificial y el aprendizaje automático en el contexto de rehabilitación. Como mencionó un fisiatra venezolano, estamos en pañales. Entonces, ¿qué se recomienda o cuál es la recomendación o la invitación? Seguir explorando el potencial que todos estos sistemas tienen para mejorar los resultados en la rehabilitación. Y en cuanto a la búsqueda de tecnologías que prometan un restablecimiento óptimo de la salud, no se debe dejar de un lado las necesidades de las personas que requieren o cuidados especializados o de por vida. Entonces, para obtener resultados óptimos deben tenerse en cuenta las preferencias individuales en cuanto a la inteligencia artificial y también tener en cuenta la capacidad del personal sanitario para aplicarla en un contexto de escasez de recursos, si estamos hablando en países subdesarrollados o con bajos ingresos. También tener en cuenta la diversidad cultural y las oportunidades que presentan ciertas personas para continuar procesos de formación continuada, valga la redundancia. Bueno, quise traer este video como homenaje a las mujeres aquí presentes, felicitarlas en su día y recordar que siempre se puede soñar y se pueden perseguir los sueños. Quiero ser una gran cocinera. Yo, corredora de autos. Seguro podemos. Yo quiero defender los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Vos podés. Yo quiero proteger a mi país. Vos podés.
Dice, bien informar. Yo quiero ser vicepresidente. ¿Bien? Vas a ser presidente. Generación, igualdad. Generación, igualdad. Generación, igualdad. Generación, igualdad. Gracias.